Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Enrique Morales. Y pues este programa realmente es para hablar un tema muy importante, como ustedes ya lo vieron en el título, es crímenes de odio y ser LGBTIQ en Guatemala. Hoy estaremos hablando algo muy importante y tenemos dos invitadazos increíbles. Tenemos acá obviamente a Ricardo Muralles. Buenas noches, ¿qué tal están? Pues vamos a estar platicando de esto, Ricardo, de todo lo que algo de todo lo que aconteció en estos días y obviamente también estaremos platicando de lo que creemos nosotros y lo que pensamos de qué va, qué es lo correcto por hacer, qué hay que hacer, los procesos a seguir, pero obviamente para esto tenemos que tener a un invitado súper especial y que nos va a guiar, que es Henry España, defensor de las personas LGBTIQ en Guatemala. Hola, Henry. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio, de verdad, un espacio que estamos abriendo para todos y todas las personas desde Diversity. Y bueno, obviamente aquí al grano y al gancho, ¿verdad? Todos creo que estamos conmocionados con todas las imágenes que vimos en estos días, pero sobre todo yo estoy... yo y como muchos, y he visto en redes sociales, preocupado por toda esta homofobia, transfobia y lesbofobia que se ha vivido en los últimos meses. Y creo que es importante pues mencionar de que la gente no está sola, que estamos con todos y todas, pero sobre todo que pueden contar con todas las organizaciones. Hay muchas organizaciones que velan por los derechos de todas las comunidades LGBTQ, pero obviamente tenemos que platicar sobre estos temas, ¿verdad? Ricardo, contanos, ¿cómo viviste tú obviamente el video, qué pensaste, cuáles fueron tus primeras impresiones? Igualmente, Henry. Sí, al inicio pues el video me pareció, la primera parte del video, el primer ataque que se da, pues me pareció algo que hasta cierto punto sucede a diario. Este tipo de situaciones no es algo exclusivo hacia nosotros como comunidad LGBT, sino que en cualquier momento se puede llegar a dar una situación que se sale de las manos, porque aparentemente es una situación que se le salió de las manos y que la gente reaccionó. Se podría decir que la gente reaccionó de una manera incorrecta porque al final no era la manera correcta de reaccionar, ¿verdad? Principalmente de la persona que iba manejando este automóvil, ¿verdad? Y posteriormente, pues ya lo que sí se ve en los demás videos realmente no es algo que estemos acostumbrados a ver de esta manera, ¿verdad? Y que nos digan, esto es real. Sin embargo, hablando con otras personas, me han comentado, sí, que han visto situaciones similares, incluso en el tráfico diario, se da este tipo de situaciones de revanchismos, de venganzas, de ataques, y no estoy hablando solamente a la comunidad, ¿verdad? Sino que a nivel general. Pienso que sí, es más común de lo que a veces, de lo que se ve en las redes sociales. Y muchas veces hasta que no hay un video o hay pruebas de este tipo que se visibilizan, ¿verdad? La gente no cree que realmente pasa esto. Y hacia la comunidad se puede decir de que es más común de lo que nosotros mismos muchas veces pensamos. O sea, pongo el paralelo tal vez, y me puse a pensar justamente en eso, ¿verdad? ¿Por qué por qué en la comunidad dicen que nosotros nos victimizamos? Pero haciendo un paralelismo con las mujeres, en el caso de las mujeres, también las mujeres diariamente eh, tienen acoso en las calles, son víctimas de una u otra manera de la sociedad machista en la que vivimos, incluso de las mismas mujeres en algunas ocasiones, ¿verdad? Porque es algo cultural, no es algo que sea solo por encima, ¿verdad? Sino que es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, realmente sí me conmocionó
voy a ser sincero, la primera parte si la veo, no me, y es algo que también me preocupa, ¿verdad? Este tipo de violencia no me afecta cuando verla, ¿verdad? Realmente estamos tan acostumbrados a ver este tipo de reacciones y situaciones, creo yo, que nos parece algo, ok, ¿verdad? Ya el resto del video sí ya me pareció algo demasiado chocante, agresivo y hasta me, 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 me llegó a hacer sentir incómodo, ¿verdad? Yo me sentí hasta cierto punto, pues no agredido, pero sí dije yo, y llegué a pensar, yo me puedo encontrar en esa situación en cualquier momento. O sea, me han sucedido cuestiones, he estado en otras situaciones, igual de peligro se podría decir, que he tenido ataques directamente contra mi integridad física. Y tal vez eso fue lo que más me impactó, ¿verdad? Que fuera del hecho de pertenecer a la comunidad LGBT, eh, puede suceder en cualquier momento, ¿verdad? Y con más saña, creo que eso es también algo que con más saña la gente cree que justifica sus acciones de violencia por el mismo pensamiento de que creen de que nosotros valemos menos o que les debemos algo o que no estamos no estamos correspondiendo a los ideales, ¿verdad? Que la sociedad nos está imponiendo, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante que todavía al día de hoy he estado meditando, ¿verdad? De esta situación, he estado pues contactando a algunas personas para saber qué está sucediendo realmente en este caso en específico, ¿verdad? Y por lo mismo salen a colación muchas situaciones más, ¿verdad? Sí, Henry. Pues buenas noches, gracias a todas y todos. Sinceramente, lo que dice Ricardo es muy cierto en cuanto a a cómo naturalizamos la violencia, cómo normalizamos todo ese tipo de situaciones. Y sin duda alguna, como defensor de derechos humanos, a mí sí me impacta porque nosotros tenemos que pasar muchas veces nuestro trabajo en estándares internacionales, no podemos adaptarnos a la realidad que tenemos actualmente, tenemos que buscar fortalecer los servicios o las acciones por parte del Estado y al naturalizarlos como defensores de derechos humanos, pues podríamos tender a dejar pasar muchas situaciones. Y muchas veces pasa, yo creo que quienes trabajamos atendiendo víctimas en alguna ocasión o en algún momento de nuestras vidas puede que dejemos pasar algunas cosas y eso es un peligro que se tiene, por eso es importante siempre tener ese tipo de reflexiones y ese tipo de análisis porque no podemos dejarlo pasar. Eh, sí, bien es cierto, vemos acciones de violencia de forma constante en distintos lugares. Esto no es un caso que se tiene que analizar, por ejemplo, hablando del caso específicamente del video del día de ayer, no es violencia común. Eso es lo primero que hay que hablar. Eso no se puede tratar como violencia común porque fue un crimen, un ataque en contra de una pareja de hombres gays en un área residencial en una zona urbana en Guatemala. Y por eso tuvo también mucho impacto. Y tuvo un impacto porque está grabado en un video y como he dicho anteriormente, ese es el reflejo de la violencia que vivimos las personas LGBTIQ en Guatemala constantemente. Lo que sucede es que en esta ocasión quedó grabado en un video, pero fue necesario para que muchas personas despertaran su interés y darse cuenta que en este país sí te pueden matar por ser lesbiana, gay, bisexual, trans, hombre, mujer trans, intersex, queer, etcétera. O sea, realmente sí te pueden matar y te pueden violentar por esto. Entonces, sin alguna impacta, siempre impacta, pero yo creo que da fuerzas para, primero, poner sobre la mesa lo importante de hablar sobre el tema. Segundo, para recordarle al Estado que tiene deudas con la comunidad LGBT y con derechos humanos de la comunidad. Y tercero, para que la sociedad en general también se concientice en cuanto a la violencia que viven estas personas o vivimos las personas LGBTI en Guatemala. ¿Cómo afecta? Yo hoy, y gracias Henry, gracias Ricardo, yo hoy venía escuchando la radio en la mañana y pues estaba en shock entre algunos comentarios que lograba ver en redes sociales y los comentarios buenos y positivos hasta cierto punto de la gente aliada a nosotros
y eso me llenaba también de esperanza, ¿verdad? Lo platicaba yo con alguien y le decía lo importante y por qué es importante hacer que esto suene, por qué es importante dar la visibilidad, porque creo yo que al darle visibilidad, eh, los que tienen odio y los que atacan, ya están. Creo yo que hay una parte de la gente que no está sensibilizada, que es a la que nosotros como activistas y como defensores de derechos humanos, pues a la que realmente le apostamos, por decirlo así, ¿verdad? A esas personas que no están sensibilizadas, pero que no tienen odio y tampoco son como, ay, soy pro LGBT, ¿verdad? Creo que esta parte es importante mencionar. Y yo cuando hago esto y por qué hacemos esto y todos estos procesos y demás, creo que lo hacemos por sensibilizar a esas personas que, que no están sensibilizadas, que no tienen conocimiento, que por ignorancia no saben, etcétera, etcétera. Y creo que yo soy feliz y contento y no quiero sonar que con dos personas soy feliz, pero yo con una persona al día que esté sensibilizada, con una persona al día que pueda decir, pues, tienen mi apoyo, no más crímenes de odio para la comunidad LGBTI, aunque no sea parte de la comunidad, creo que es importante. Y de esto mismo platicaba yo con Ricardo en la mañana, de la importancia que es de, no estamos hablando de que haya sido o no haya sido una persona LGBTQ. Claro, es súper importante y creo que es algo lo más importante por lo que estamos nosotros acá. Pero creo que es una persona, es un humano y ningún humano, ninguna persona debería de pasar por estos actos de violencia que pasaron Jorge y Luis. Nadie en este mundo y nadie en la vida debería de pasar por esto. Creo que es muy importante dar esta visibilidad y por eso yo decía en redes varias veces ayer, por favor no nos quedemos callados, hablemoslo, digámoslo, pidamos justicia. Eh, y no justicia solo para él, porque estamos pidiendo, para ellos, perdón, estamos pidiendo, creo que justicia y derechos a todos y todas, ¿verdad? Para todos y todas los que estamos acá como activistas y como defensores, y también para todas esas personas que por miedo, por mil cosas, pues no salen del closet, o porque no quieren, o porque no se expresan cuál ellos son, y porque el miedo que tienen a ser violentados es más grande que su gana de ser ellos mismos y ser felices, ¿verdad? Ricardo, te paso el micro. Sí, justamente lo que hablábamos hoy en la mañana, ¿verdad? Mucha gente cree que por poner más atención a ciertos grupos, ya sea comunidad LGBT, indígenas, mujeres, personas con alguna discapacidad, ¿verdad? O sea, hay muchas minorías. Creen que eso es darnos un favoritismo, pero en realidad se puede decir de que somos, al final de cuentas, una sombría sobre los derechos humanos a nivel general. De que si nuestra lucha porque nuestros derechos se hagan valer, porque haya respeto, porque haya igualdad, porque haya equidad, porque hay una sana convivencia, ¿verdad? Y cosas más allá de estos, que son tan simple, se ve tan simple, ¿verdad? Y vamos también esto conlleva también poco a poco a otros problemas mayores a nivel sociedad, a nivel municipal incluso, ¿verdad? Podemos decir transporte, podemos decir limpieza de calles, otras cuestiones muy amplias a lo que vamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando se va solucionando estos problemas en que están focalizados, que se focalizan hacia ciertos grupos y se van solucionando, este problema se va diluyendo y deja no solo de estar en ese grupo, sino que a nivel social en general también se va desvaneciendo y pues digámoslo así, ¿verdad? Si fuera algo que es un problema en específico, pues se va erradicando
y con el tiempo pues van quedando otros. Entonces, sobre esos otros hay que ir trabajando también, ¿verdad? Es un proceso social que es constante, ¿verdad? Hasta cierto punto pues también generacional en algunas situaciones, ¿verdad? Y no es solamente de que nosotros pidamos la igualdad, pidamos derechos especiales, no, estamos pidiendo equidad en realidad. Y creo que esto es algo que bastante importante recalcar, que dicen, ay, es que tienen los mismos derechos. Es mentira, no tenemos los mismos derechos. Cuando una persona heterosexual va a hacer una denuncia a la PNC, por ejemplo, la forma en la que es atendida va a ser estándar, por así decirlo. Dentro de los mismos manuales de atención que anteriormente tendrían que tener y actualmente tienen, la PNC, pues también hay una forma de atención a la comunidad LGBT. Sin embargo, no los atienden de la manera correcta. O sea, les dicen, ustedes tienen que proceder de esta manera y ellos proceden de la manera que les da la gana, ¿verdad? Desde ahí, eso es un caso de corrupción desde ahí. Desde ahí se puede, creo, catalogar ya como un caso de corrupción por lo mismo, no atender la necesidad de la sociedad. Una mujer es violada y no le dan la importancia, desde la misma policía en muchas ocasiones, que merece su caso, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de igualdad, porque no nos están atendiendo en igualdad de derechos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Y lo que yo decía, por eso mismo existe una ley de femicidio, ¿verdad? Que lo que genera es equidad, equidad, no igualdad. ¿Por qué? Porque la igualdad es decir, todos somos iguales, y no es cierto. Las mujeres necesitan mayor protección que los hombres, en muchos aspectos. La comunidad LGBT necesita mayor protección. ¿Por qué? Porque somos víctimas, focos de discriminación. Y hay un ejemplo muy claro. ¿Qué sucede en una escuela, en un colegio, en un instituto? A quien joden siempre van a ser a los más débiles. Al más débil es al que van a buscar. Al que es diferente, al que es gordo, al que es enano, ¿verdad? Y sé que son palabras despectivas, al que usa lentes, al cuatro ojos, ¿verdad? Y así lo dicen los niños todavía, ¿verdad? Y es un proceso también de educación, que desde ahí muchas veces parte, ¿verdad? La misma educación que recibimos en nuestros hogares y en nuestros centros educativos. Y esto se refleja también en la vida adulta. Sí, Henry, una pregunta, ¿cuál es el proceso? Porque yo me acuso de, y como muchas de las personas que nos ven, creo que es importante, ¿cuál es el proceso que tenemos que hacer al ser cualquiera de nosotros, ser víctimas de violencia, de un ataque de odio como este, como cualquier ataque de odio? ¿Cuáles son los procesos a seguir? ¿Qué derechos tenemos nosotros? Aparte, o sea, son derechos humanos como tal, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los procesos a seguir? Antes de responder, solo quiero mencionar, o sea, algo por lo que decía Ricardo también. Es normal que en este momento los comentarios con este tipo de videos y con la violencia contra la comunidad sea invisibilizar a cierto grupo de la sociedad. Es una estrategia muy común y es una estrategia que no se la inventa una persona, es una estrategia colectiva que viene de ciertos grupos de poder y que viene de ciertos determinados grupos sociales. O sea, nunca, no podemos hablar, yo sí estoy en contra de derechos de personas LGBT, nunca voy a hablar en un espacio sobre el tema, aunque quiera tirar de forma negativa hacia ese tema, porque lo que voy a hacer es colocar el tema en discusión, y la estrategia es nunca ponerlo en discusión, es nunca visibilizarlo. Lo que sucedió hace un tiempo con el tema de la bandera arcoíris, posicionaron el tema los grupos que están en contra, y al posicionar decidieron dejar de hablar del tema y decidieron dejar de mencionar que lo que estaban logrando era que los medios hablaran de personas LGBT, de la bandera arcoíris, de que un medio de comunicación en su cuenta pusiera la bandera arcoíris en un tweet. Eso no sucede nunca, y al hablar negativamente del tema lograron posicionarlo, y eso es algo que evitan muchas veces.
posicionar los temas en invisibilizar. Primero al grupo, que en este caso las personas LGBT, Estamos perdiendo. pero además decía que una estrategia es hablar del tema de la agresión y decir que únicamente fueron 2 hombres y nunca mencionar la orientación sexual. Y entonces, por ejemplo, hasta el momento el Ejecutivo no se ha pronunciado con el caso. Entonces, es importante visibilizar esto. Para responder a la pregunta, ¿somos víctimas de algún delito? Dependería, digamos, de grave delito muchas veces como actor. Somos víctimas de una agresión física como la que pudimos ver en el video. Lo más importante es ir de inmediato, por ejemplo, a colocar una denuncia al Ministerio Público, en donde está una oficina del INASIF y de inmediato esta evaluación va a servir para todo el proceso. O sea, si el proceso dura 2 años, el juicio dura 2 años hasta que los responsables pueden estar en la cárcel, es en el INASIF en el mismo momento. Hora y media, psicológica nos examinan y sí se da la atención. En otro caso, podría ser acudir a la Policía Nacional Civil. Si en dado caso alguien nos niega el servicio, lo importante es dado tercera opción, sino que las instituciones que deben de hacer su trabajo son las que mencioné y debemos de acostumbrarnos a exigir que hagan su trabajo. Si en dado caso no la atención, es donde la Procuraduría puede actuar e inclusive se puede dar un acompañamiento. Lo hemos hecho, en mi caso lo he hecho, de personas que se sienten seguras y que dicen, ni siquiera he tenido servicio, pero ya sienten que van a recibir un tipo de violencia o prejuicios en la institución, como el entonces te estamos perdiendo, Henry, no te acompañamos y buenas prácticas a lo largo de los años en donde han mejorado y en donde la atención se da. Bueno. Tuvimos problemas técnicos. Sí. Se le estaba escuchando antes, contaba, imagino que un poquito la señal. Pero bueno, creo que es muy importante y lo que logré rescatar de lo que decía, obviamente, es, me ayudas ahí, Ricardo, lo que se vuelve a conectar, Henry. La denuncia. Primero, es muy importante que nosotros podamos denunciar, que podamos ir al Ministerio Público a hacer una denuncia, pero también darle el seguimiento. Es muy importante. No nos quedemos callados. A todos y todas los que nos ven, es muy importante que no nos quedemos callados ante cualquier ataque violento, homofóbico que tengamos en cualquier lugar. Esto es muy importante hacerlo. Creo que está ese espacio donde podemos acudir, y si ustedes no tienen cómo acudir o no tienen con quién acudir, obviamente, y pueden acudir a Diversity o a cualquier organización que les pueda brindar este apoyo, este acompañamiento, como lo decía Henry también, desde la PDH, pues ellos dan este acompañamiento, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante. Sobre todo creo que lo que puedo resaltar de lo que mencionaba Henry de último en los pasos, creo que es hacer la denuncia. Esto es lo más importante. Creo que ya lo tenemos por acá. Vamos a ver. Sí, mil disculpas, pero sí, lo que mencionaba es que en este tipo de casos sí hemos dado acompañamiento y que es importante, por ejemplo,
acudir a las instituciones correspondientes que mencionaba, si en un momento se niega el servicio, acudir a la Procuraduría, y se puede dar siempre un acompañamiento, y realmente comprender que hay instituciones que tienen algunos lineamientos ya para la atención diferenciada de personas LGBTI, y que es importante poder acudir a las instituciones correspondientes. En este caso, Una como mencioné pregunta. en el tema de violencia física muy fuerte, pero no solo, antes ahora cuando se trata de otros casos de violencia, donde puede ser algo como una violencia tan fuerte, pero que sucede un caso, lo importante es tener un lugar, una fecha, una hora y posiblemente algún dato que pueda identificar al agresor siempre. Si yo presento una denuncia en donde yo voy a suponer que van a las personas a poder identificar a la persona y no hay ningún indicio, es bien difícil que se pueda hacer una investigación, ¿verdad? Si tenemos la dirección de la persona y no el nombre ni el número de teléfono, el Ministerio Público puede averiguarlo. Si tenemos el número de teléfono, pero no tenemos la dirección, pueden averiguar. Si tenemos el nombre completo, se puede averiguar la dirección. Pero si no tenemos ni nombre, ni teléfono, ni dirección, ni características físicas, ni la posibilidad de decir en ese lugar había una cama, es bien difícil también, ¿verdad? Entonces, hay que entender que también al momento de presentar la denuncia hay ciertos datos que son muy importantes de mencionar para que pueda haber una investigación más ágil. Una pregunta, Henry. En cualquier denuncia, en general, la PDH puede hacer acompañamiento de esta persona a colocar precisamente la denuncia a la PNC o al Ministerio Público. Dependería, ¿Se puede porque abocar primero ustedes? Esa es mi pregunta. Ajá. Sí, es posible, pero yo lo que sí menciono es que sí es importante presentarse a las instituciones. O sea, digamos, la PDH tiene un buen dato y tiene una función. Si presentamos una denuncia específicamente por un delito en la PDH y no hay una posible violación específica de un derecho humano o algo así, siempre se remite directamente al Ministerio Público. Y hay personas que prefieren presentar la denuncia con nosotros para no tener que ir al Ministerio Público, a pesar de que yo reconozco que hay muy buena atención en muchos casos, digamos, cuentan con un modelo de atención integral en donde cuando una persona LGBT, primeramente cuando se trata de una persona trans, una persona que se identifica como LGBT desde el primer momento al entrar, lo más probable es que le asignen un área específica y le atienda a una persona que ha sido capacitada en el tema. Y ya lo hemos visto con la experiencia, o sea, si hay. Ahora, la PH sí puede acompañar siempre. Lo que yo recomiendo es que primero se vaya a la institución, digamos, si es un tema de un delito, al Ministerio Público, porque siempre es importante responsabilizar a las instituciones que tienen el deber de hacerlo y la obligación de hacerlo, de brindar la atención. Si la atención no es oportuna, se puede iniciar a la PH, pero claro, desde la PH siempre se puede acompañar a las personas LGBT a presentar una denuncia en otro lugar. Ok. Mencionabas de que que uno se puede identificar al llegar al MP como persona de la comunidad, ¿verdad? ¿Esto es para cualquier tipo de denuncia? Cualquier tipo de caso, cualquier persona que denuncie en el Ministerio Público al entrar, la primera atención que le dan a una persona es ¿a qué viene? Tengo que presentar una denuncia, obviamente, ¿verdad? O le preguntan, mire, ¿no presentar una denuncia? ¿Qué tipo de denuncia? Y por general uno tiene que explicar qué tipo de denuncia o qué está denunciando. Por ejemplo, a mí en una ocasión me asaltaron y me robaron un celular. Entonces yo llegué y me dijeron, mire, ¿qué viene a presentar? Me acaban de asaltar, me robaron un celular en tal y tal zona, y empecé también a desahogarme con la persona. Y esa persona lo único que necesita es ciertos datos para saber, ok, ahora pase aquí, en esta ventanilla le pueden atender, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno puede identificarse, si es importante, porque además el MP tiene una casilla para identificar a las personas como lesbianas, gays, bisexuales y trans. En el momento de presentar la denuncia siempre es importante autoidentificarse para que puedan quedar el registro de la denuncia también, además de la denuncia que siempre va a quedar el registro, que pertenecemos a la población LGBT. Ok. Precisamente eso te iba a preguntar. Es importante, creo yo, el mencionar esto, pues, que pertenecemos a la comunidad LGBTQ para que se pueda redirigir esto a donde se tiene que redirigir, ¿verdad? Creo que también es importante el decirlo y hablar. Creo que, como decías tú, el contar y el desahogarse y el contar la mayor parte de detalles
creo que todo detalle cuenta, hasta por más mínimo que uno crea que, que "Ay, esto no va a ser importante", pero yo lo digo así, o sea, si te robaron el celular, te pegaron, etcétera, etcétera, al robarte el celular, pero en la esquina donde estabas, donde pasó esto, había una señora que miraba, que vendía naranjas o esto y el otro. Es importante mencionar todos estos detalles porque puede que sean ventas que sean de ese lugar siempre y que de alguna u otra forma puedan ayudar a la investigación, ¿verdad? Yo creo que esto siempre ha sido muy importante. A veces uno no se percata de esos detalles que uno observa y vio en el momento del ataque, desde el color de la chumpa, cómo era la chumpa, del asaltante o del que te está violentando. Sí, son detalles pequeños, hasta de cómo era una llanta de un vehículo, pero todo esto, todos estos detalles ayudan un montón para que una investigación sea más efectiva. Y creo que a veces dice uno, pero ¿qué no me están ayudando? No me dieron... yo creo de que todas las instituciones sí dan ese apoyo, ¿verdad? Obviamente, creo que todos dentro de la comunidad LGBTQ nos molestamos al saber de que este proceso en el Ministerio Público pues ya lleva tiempo, ¿verdad? Y no hay, pues, no se han dado soluciones a todos estos actos. No, es un comentario también, porque muchas veces se habla de que las personas LGBT no tenemos cultura de denuncia, y no es necesariamente cierto. Cuando el MP reporta más de 300 casos al año de personas LGBT víctimas de violencia, pueden ser hasta más, que no se identifican como tal, o que no lo mencionan, o que la persona que tomó la denuncia olvidó registrarlo. Pero además de eso, es importante entender algunas cosas. Por ejemplo, muchas veces por la carga laboral que puede tener el Ministerio Público, una de las estrategias a utilizar es conciliar. No es llevarlo a una fase judicial. Por la carga que tienen los juzgados también, muchas veces lo que buscan es esto. Muchas veces las personas por desconocimiento no se dan cuenta de esto, o dicen, bueno, no me queda otra más que conciliar, o por ejemplo, no dar seguimiento al caso. Si un auxiliar tiene 15 casos, desgraciadamente no le voy a poner la misma atención a los 15 casos. Entonces, el seguimiento que dan es muy importante, y también es importante cuando, por ejemplo, se puede hablar con nosotros como Procuraduría, y nosotros damos seguimiento al Ministerio Público solamente consultando cómo va el proceso, cómo va avanzando, cuándo fue la última diligencia, para promover que los casos avancen. Lo que se necesita desde el Ministerio Público, por ejemplo, ahorita es que tengan alguna estrategia para que los casos de violencia contra personas LGBTIQ sean analizados tomando en cuenta siempre la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Entendiendo que esta violencia que se da contra nosotros y nosotras es un fenómeno que ha ido aumentando y que puede seguir aumentando y que puede salir hacia las manos en un momento. Entonces, hay organizaciones que dan apoyo. Pueden buscar a cualquier organización LGBT o al 1555 de la PH en las redes sociales de PH para preguntar por la Defensoría, y nosotros podemos referirles como organizaciones. Hay grupos de abogados que dan atención legal gratuita, que les pueden asesorar, que les pueden apoyar haciendo algunos documentos memoriales o algo por el estilo, porque también ayudará a que si la estrategia del ente investigador es que ustedes concilien o no están encuadrando bien el delito, es que alguien les pueda, un abogado o abogada, para este apoyo. Eso no lo puede hacer la PH como tal, pero existen por eso redes de apoyo que estamos queriendo crear a través de actividades y esta comunicación que tenemos, para que en el momento de ser víctimas de algún tipo de violencia podamos buscar este apoyo. No creamos que no nos van a ayudar. O sea, siempre para alguien que nos va a ayudar. Henry, algo que creo que ya quedó, es más claro, ¿verdad? Que la situación legal y de justicia a nivel LGBT, pues somos más vulnerables que la población en general, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con relación a las leyes, verdad? Es cierto, se han presentado varias iniciativas de ley en el Congreso, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Se está pidiendo también, si mal no recuerdo, el cambio legal de sexo de las personas trans. También una ley por crímenes de odio, ¿verdad?
varias iniciativas de ley que están estancadas y que de por sí no corresponden, por así decirlo, a los intereses del Estado. ¿A qué me refiero? Que estas iniciativas de ley no vienen de los diputados, no vienen del Ejecutivo, ¿verdad? Ni del Legislativo, si mal no estoy, ¿verdad? Que obviamente en este caso, pues el Legislativo, pues en algún momento está apoyando y es el encargado de introducirlas al Congreso, ¿verdad? De presentarlas, pero es la sociedad civil la que ha hecho estos avances, ¿verdad? Entonces, y es a nivel internacional que Guatemala se oye, y mucha gente, es algo que creo que es bueno que la gente escuche, ¿verdad? Guatemala tiene un compromiso a nivel internacional latinoamericano, o americano, perdón, con la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿verdad? CIDH. Entonces, cuéntanos, porfa, ¿a qué se refiere y por qué en algún momento dicen de que la CIDH no debería meterse en asuntos de Guatemala? O sea, yo entiendo que hay tratados internacionales a los cuales Guatemala está suscrito y que por ley Guatemala tiene que responder por estos tratados y darles avances, ¿verdad? Y esta es una segunda pregunta, ¿verdad? En algún momento la gente cree de que la CIDH está sobre la Constitución de Guatemala incluso. O sea, llamémoslo injerencia extranjera, ¿verdad? Por no mencionar la CICIG, por ejemplo, ¿verdad? Que es otro caso, ¿verdad? Muy, pues que no estamos tocando en este momento, pero de repente podría servir en algún momento de ejemplo. A ver, desde el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del tema en que los países, por ejemplo, como Guatemala, pertenecen a los sistemas de protección de derechos humanos. El Sistema Universal de Derechos Humanos, cuando podemos hablar de Naciones Unidas, y la Comisión, el Sistema Interamericano, perdón, de Protección de Derechos Humanos, vamos a hablar ahí de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos humanos en sí tienen el derecho en sí tiene una característica que es evolutiva, tiene que responder a las necesidades de la sociedad en determinado momento histórico. Las leyes de hoy pueden ir evolucionando en comparación a las leyes de ayer. Por ejemplo, la ley de femicidio, como mencionamos, responde a la constante violencia contra la mujer que se hacía más visible. La violencia contra la mujer no es nueva, pero socialmente empezamos a ver que no es algo que debemos de tolerar. Y actualmente estamos empezando a ver que la violencia contra las personas LGBT no es algo que debemos de tolerar, por eso tenemos que crear leyes. Los derechos humanos son progresistas, se dice, siempre van para adelante, nunca van para atrás. Cuando un derecho se reconoce, nunca se puede decir que ya no vamos a reconocerlo más adelante. El tema es muchas veces se trata de meter los derechos humanos en una ideología. En decir que los derechos humanos, por ejemplo, son de izquierda, porque aquí la mayoría piensa, digamos, de derecha. Que es un tema de socialismo, que es un tema... No podemos saber que los derechos humanos son eso. Una estrategia muy común que utiliza, por ejemplo, se utiliza en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, se utiliza en Brasil con el gobierno de Jair Bolsonaro, es negar los derechos humanos y negar, digamos, las exigencias de los sistemas de protección de derechos humanos, porque al final esto es lo que hace, digamos, tanto Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, CIDH, Corte CIDH, exige al Estado y le dice, ustedes están haciendo mal. No está ninguno sobre otro, lo que es que se complementan, pero los derechos humanos siempre van a vigilar, digamos, lo que están haciendo los estados, porque al momento en que fallan, si hay algún tipo de violencia contra la población, si hay algún tipo de abuso, tiene que haber alguien que lo vea. O sea, no puede ser que un país violente a su población decida, una persona posicionada en el poder, 25 años, matar a todo, a decir, bueno, todas las personas gays o todas las personas LGBT o todas las personas indígenas van a morir, y que todos se queden callados. Tiene que haber un mecanismo universal que exija a los estados respetar derechos. Y esto es lo que buscan los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa con las personas que no quieren los derechos humanos? Buscan negar la existencia de estos sistemas y las capacidades de ellos. Y de hecho, Guatemala reconoce, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos y reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes con el Estado de Guatemala. La opinión consultiva 2417, que reconoce la identidad de género, no discriminación a parejas del mismo sexo,
es de alguna forma vinculante para el Estado de Guatemala. Lo que pasa es que los estados tienen, digamos, la capacidad o la posibilidad de adoptar lo que dicen los derechos humanos de forma gradual, le llaman control de convencionalidad también, ¿verdad? Que lo vamos haciendo desde los primeros funcionarios, que lo hagan los jueces y juezas y que luego se puedan ir creando leyes. Y esos procesos tienden a ser lentos. Y eso también depende de muchos procesos democráticos. Por ejemplo, depende de que nosotros como sociedad LGBTIQ+ en Guatemala seamos conscientes que necesitamos tener representantes en el Congreso de la República que puedan presentar leyes que nos favorezcan. Que cuando ven cada 4 años viene un candidato a la presidencia o candidata, tenemos que conocer sus propuestas a la población y que no solo diga todas las personas y las personas LGBTIQ, que ya propongan algo importante, que se cuente con una secretaría del Ejecutivo LGBT o una comisión contra la discriminación por orientación sexual y identidad de género, que se propongan los candidatos a diputados leyes desde que están proyectos de ley o lo que quieren proponer al momento de llegar al Congreso. O sea, hay que empezar a exigir, también hay que empezar a pensar en que nosotros y nosotras podemos el día de mañana participar en política. Podemos interesarnos en política y estar conscientes de lo que está pasando, pero también podemos interesarnos en participar y es muy importante la participación. No solamente estoy hablando de cargos de elección popular, desde los comités de vecinos, desde los COCODES, desde cualquier forma de organizarnos, expresarnos y no tener miedo a decirlo. Entonces, creo que me extendí un poco acá, pero a lo que quiero llegar es que muchas veces, por ejemplo, el discurso de los derechos humanos, de que están sobre nosotros, que es injerencia, es una estrategia porque ese es el buen camino. O sea, están haciendo a un lado porque ese es el camino que no quieren que se tome. Y solo dar un último ejemplo. Costa Rica tiene en su país la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la opinión consultiva, bueno, en sí las leyes de Costa Rica ya dicen que lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatorio para el país en sus leyes. Entonces, cuando la opinión consultiva, la Corte dijo a través de la opinión que el matrimonio entre personas del mismo sexo tenía que ser legal, el candidato a la presidencia en ese momento, porque eran 2 candidatos en ese momento para segunda vuelta, su propuesta fue: nos vamos a salir del sistema de protección interamericano de derechos humanos, vamos a salirnos de la CIDH, la Corte de CIDH, y esa es la solución, porque tenían que cambiar su ley. No quedó ese candidato, quedó el presidente actual, y el presidente actual tenía la obligación de modificar la ley, y hoy por eso el matrimonio es legal en Costa Rica. Pero ¿cuál era la solución de ellos? Negar los derechos humanos, negar que somos parte del sistema de protección interamericano de derechos humanos. Y no dudemos que en algún momento pueda venir un candidato que diga: los voy a sacar a Naciones Unidas, los voy a sacar de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, y vamos a ser autónomos, por ejemplo. Y no es algo que se pueda hacer directamente, pero puede ser un discurso que se puede utilizar, como se utilizan muchos discursos populistas. Muchísimas gracias, Henry. Creo que ya tenemos un poquito más de visión a los procesos, y sobre todo creo que también es importante que fijamos como colectivos y como personas LGBTQ y como sociedad civil, pero sobre todo como seres humanos, exigiendo nuestros derechos. Creo que es muy importante exigir y manifestarnos para que nuestras voces sean escuchadas. Tenemos que manifestarnos. Creo que esto es muy importante desde Diversity. La filosofía es pues, también defender los derechos de las personas, y sabemos de que hay muchos y muchas que han sido violentados y que se han quedado callados y calladas. Y por miedo o por muchas cosas, a veces no hablamos y no denunciamos. Y como dices tú, Henry, sí, hay bastante denuncia, pero realmente muchos nos quedamos callados. Y conocemos algunos casos desde Diversity que nos llegan, que nos fue, conocemos muchos casos que nos llegan, pero a todos y todas los que nos están viendo les digo, es importante que hablemos y que no nos quedemos callados. Ricardo. Sí,
chicos, algo que en general, algo que se solicita mucho es la cultura de denuncia. Es importante que denunciemos, así sea un asalto en la calle y solo nos roben efectivo, que el dinero se vuelve a hacer, ¿verdad? Que tal vez no consideremos importante o necesario hacer una denuncia. Creo que sí es bueno tomarse 1 o 2 horas o más, creo yo, de abocarse a una comisaría de la PNC, ¿verdad? O ir al Ministerio Público, etcétera, a colocar la denuncia, por más pequeño que sea. Es cierto, si nos roban efectivo, si nos roban celular o algo pequeño, creo que, y Henry no me dejará mentir, es rarísimo que se resuelvan esos casos, ¿verdad? Pero yo les puedo decir yo viví hace unos años en zona 1 precisamente una situación, eh, en una de las calles muy transitadas de la zona 1, existía un grupo de personas que se dedicaba a asaltar en los semáforos. Entonces, uno de ellos, no sé exactamente el número, pero había una persona, un semáforo antes, dándole señales al que estaba una cuadra después, ¿verdad? Para que, para que se pusiera vivo, ¿verdad? Y le sacara el arma a X carro, ¿verdad? Y esta situación, les aseguro que muchos la vivieron, y era una situación del día a día. Yo trabajé a media cuadra de esa esquina y hasta cierto punto era atemorizante pasar por ahí. Obviamente, estas personas sabían a quién asaltar y a quiénes no, ¿verdad? Por lo mismo de las denuncias, a nosotros en algún momento nos fueron a indagar al respecto, ¿verdad? Y a pesar, les puedo decir que pasó tal vez un año después de esta indagación, y las personas seguían asaltando en esa esquina. Y por lo que me enteré a la larga, es de que las personas que eran asaltadas no presentaban denuncias. O sea, la cantidad de denuncias es mínima. Y por eso mismo, o sea, nosotros mismos nos volvemos parte del problema al no denunciar, ¿verdad? Es bueno, es importante también identificarse, como nos decía Henry, como parte de la población LGBT. Personalmente también he ido al Ministerio Público al poner alguna denuncia. En PNC incluso no he tenido ninguna mala experiencia al respecto, ¿verdad? A las comisarías que he llegado a poner mis denuncias. Es más, en el Ministerio Público he tenido muy buena atención al respecto, ¿verdad? Cuando tuve que abocarme ahí. El proceso, pues tal vez nos puede parecer un poco lento, tedioso, cansado, largo, ¿verdad? Pero es importante, realmente es importante que no tengamos miedo y a la larga, lo que me decía alguien, eh, no, no dejes de ir, no dejes de denunciar, aunque como dice, vas a volverte una estadística más, pero esa estadística es muy importante a nivel nacional para que se tomen medidas en general, ¿verdad? En todo el país, no estamos hablando solo en nuestro caso, ¿verdad? Es una forma, si lo queremos ver así, de ser solidarios con los demás, ¿verdad? Participar de este proceso de denuncia. Gracias, Ricardo. Henry, ¿cómo concluimos con un mensaje para la comunidad de también transmitirles esta confianza en que sus derechos no van a ser, puede que sean vulnerados, pero también que se les va a dar este seguimiento desde las organizaciones y obviamente desde la PDH, ¿verdad? Pues entender siempre, o sea, empezando por lo negativo, todo lo que hemos mencionado ya anteriormente, pero también ser consciente de que muchas veces existen prejuicios. Yo lo he visto en la experiencia, se trata de normalizar la violencia contra personas LGBTIQ, se trata de responsabilizar. Muchas de las cosas que pasan con los derechos de las mujeres no somos ajenos a ellos. Existimos muchos hombres gays que no somos conscientes muchas veces de la lucha feminista y no entendemos que son quienes nos abrieron las puertas para que por hoy, por lo menos poco a poco nos vayan reconociendo como seres humanos y que nos vayan viendo como personas normales. Y es algo que es bien importante ser conscientes. Y también decir que existen instituciones donde se pueden presentar las denuncias,
Por ejemplo, la PDH puede ser de forma personal, pero también está el 1555, que es el número de PDH, o puede contactarse a través de las redes sociales, y ahí se puede, aunque no queramos prender una denuncia, aunque queramos una orientación nada más, se puede solicitar. Y sí es importante, no pasemos a ver una estadística más, sino que pasamos a sentar un precedente y si no estamos seguros o seguros de poner una denuncia, por lo menos pedir la orientación. Creo que eso es bien importante, ya sea con la institución y con organizaciones sociales. Trabajamos en conjunto, nos coordinamos y lo que buscamos es que al final exista una solución para que un día todas las personas LGBTIQ podamos decir que vivimos en un país libre de violencia y justo para todos nosotros y nosotras. Entendemos que ahí es un país ya violento, que existen muchos otros grupos poblacionales que pueden ser violentados, pero en ese espacio es específico para hablar de personas LGBTIQ y entender que también hay una característica muy específica de la violencia que viven personas LGBTIQ, muchas veces con sañas, con odio, o es simplemente que la violencia se origina por nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género. Perfecto, chicos y chicas, muchísimas gracias a todos y todas los y las que estuvieron pendientes de esta transmisión. Creo que es muy importante todos estos y que realmente saquemos todo lo importante de todo lo que platicamos hoy con Henry, con Ricardo. Yo resaltaría, hay que hacer la denuncia, es muy importante, no nos quedemos callados y si tienes miedo de poder hacer una denuncia, sabes que hay diferentes organizaciones con las cuales puedes acudir, puedes ir a la PDH, puedes ir a diferentes organizaciones y si no sabes a cuáles organizaciones ir, puedes incluso escribirnos a nosotros estamos con mucho gusto, les podemos referir o darles el seguimiento desde Diversity. Muchísimas gracias. No nos quedemos callados, yo me quedaría con esto, no nos quedemos callados y denunciemos y no más odio y exigimos desde Diversity, exigimos justicia para todos los crímenes de odio que están pasando actualmente en Guatemala a la población LGBTQ. Gracias, Henry, gracias, Ricardo. Un abrazo, feliz noche. Feliz noche, chicos. Muchísimas gracias por Adiós, acompañarnos. feliz noche.